estar delante de la presencia de Dios, de cómo podemos ser salvados. Me gustaría empezar con una cita del capítulo 5 del libro de Hechos de los Apóstoles. Dice así: pues bien, un hombre llamado Ananías y su esposa Safira vendieron una propiedad. Sin embargo, él se quedó con parte del dinero y no se lo dijo a nadie, solo a su esposa. Entonces llevó el resto del dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro le dijo: Ananías, ¿cómo es que Satanás te dio valor para mentirle al Espíritu Santo y quedarte en secreto con parte del dinero del campo? ¿Acaso el campo no era tuyo antes de venderlo? Y cuando lo vendiste, ¿verdad que podías hacer con el dinero lo que tú quisieras? ¿Por qué planeaste algo así en tu corazón? No le has mentido a los hombres, le has mentido a Dios. En el momento en que oyó estas palabras, Ananías cayó al suelo y murió. Y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron. Entonces los hombres más jóvenes se levantaron, lo envolvieron con telas, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas después entró su esposa, que no sabía lo que había pasado. Pedro le dijo: dime, ¿vendieron ustedes dos el campo en tanto dinero? Ella le respondió: sí, en tanto dinero. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué se pusieron de acuerdo ustedes dos para poner a prueba al Espíritu de Dios? Mira, los pies de los que enterraron a tu esposo están a la puerta y también te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y murió. Cuando los jóvenes entraron, la encontraron muerta, así que la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Por lo tanto, hubo un gran temor. Un gran temor se apoderó de toda la congregación y de todos los que se enterraron, de estas cosas. Vemos aquí un pequeño fragmento de la palabra donde se nos enseña cómo había una pareja que solo tenía una cosa que hacer. En la antigua iglesia cristiana, la gente vendía todas sus propiedades. En esta iglesia de Jerusalén, la gente vendía todas sus propiedades y después la ponía en común. La ponía en común con los apóstoles. Esto está en ese contexto de la primera iglesia cristiana. Esta pareja, Ananías y Safira, tenían un campo y lo vendieron. Obtuvieron una bolsa de dinero. Pongamos 100 euros. Obtenieron 100 euros por su campo. Tuvieron 100 euros por su campo. Cuando llega el momento de dar el dinero que habían obtenido por el campo a los apóstoles para que ellos lo repartiesen entre toda la congregación, pues, ¿qué creéis? Se guardaron un porcentaje. Pongamos que se guardaron 20 y que a los apóstoles, a Pedro, a Juan, le dieron 80. ¿Qué le dice Pedro? Pedro llama a Ananías y le dice: ¿este es todo el dinero? Pedro llama a Safira y le dice: ¿este es todo el dinero? Ambos dicen que sí. Ambos creen que sí es todo el dinero. Bueno, realmente no es que creyesen que era todo el dinero. Realmente es que si dicen que este no es todo el dinero, van a tener que dar los 20 que se quedaron. Van a tener que devolver lo que habían robado a la iglesia. Lo que habían robado en realidad a Dios mismo. Por eso es que le dice, pero Pedro le dijo a Ananías: ¿cómo es que Satanás te dio valor para mentirle al Espíritu Santo y quedarte en secreto con parte del dinero del campo? ¿Acaso el campo no era tuyo antes de venderlo y cuando lo vendiste, verdad que podías hacer con el dinero lo que quisieras? ¿Por qué planteaste algo así en tu corazón? Este es el versículo 4 de Hechos capítulo 5. Atentos a lo que dice aquí. No le has mentido a los hombres. Cuando te quedas con el dinero del campo, Ananías, no le estás mintiendo a los hombres. Le estás mintiendo a Dios. Le estás mintiendo a ese Espíritu Santo del cual Pedro dice: Satanás te dio valor para mentirle. Le estás mintiendo a este divinal y personal Espíritu Santo. Lo mismo pasa con Safira. Se queda
ella y su marido, con una parte del dinero de la venta del campo que tenían, podían hacer lo que quisiesen. La costumbre era que daban el dinero a la congregación y luego la congregación lo repartía entre los que eran más ricos, entre los que eran más pobres, entre las viudas, entre los huérfanos, todo se repartía. Era una costumbre, pero ellos podrían haber hecho con ese dinero lo que les diese la gana. ¿Qué es lo que hacen? Yo me quedo una parte y ahora salgo mintiendo. Y cuando les preguntan, ¿es este todo el dinero? Dicen, sí, es este todo el dinero. ¿Por qué? Simplemente porque tenían miedo a las consecuencias de decir, este no es todo el dinero y os estamos engañando. Y es más, tenían el miedo de decir, sí, que este no es todo el dinero y que lo que estamos buscando es intentar engañar a Dios, intentar engañar al Espíritu Santo. Leamos otro, y todas las iglesias que no son del catolicismo romano, pero que sí son católicas, que el pecado contra el hombre no lo puede perdonar el hombre. El pecado no lo puede perdonar el hombre. El pecado es contra Dios mismo. Y es Dios mismo el que tiene que perdonar tu pecado. Y lo hemos visto en Marcos. El pecado del paralítico es perdonado por Jesús, Dios mismo. Pues los fariseos decían, este hombre está blasfemando. ¿Quién si no puede perdonar pecados si no solo es Dios? ¿Cómo le va a dar Dios a alguien, a un simple ser humano, o a un ángel, o a un arcángel, o a quien te parezca, el poder de perdonar pecados? ¿Cómo le va a dar Dios a un perro el poder de perdonar tus pecados? No. Dios le tiene que dar el poder de perdonar tus pecados a alguien que sea Dios mismo, a alguien que comparta su naturaleza, a alguien que de verdad sea homoousios, de la misma naturaleza que el Padre. Y ese alguien es Jesús.